muchísimas gracias y buenos días a todos. Es para mí, al mismo tiempo, una grandísima felicidad estar aquí y rever tantos queridísimos amigos de tantos años, y un honor, naturalmente, porque la posibilidad de hablar con un público de este nivel y con amigos de este nivel es en el mismo tiempo una felicidad y un honor, naturalmente. Y una gran preocupación, naturalmente, porque se expone a la evaluación de un público altamente competente. Quisiera agradecer a Luis Raigosa, entre los amigos uno de los más queridos, por esta invitación y por la posibilidad que me ha dado de estar con ustedes todavía una vez. Y entre las personas que digamos, más me hacen pensar en un pasado interesantísimo está don Ulises Smil y Rodolfo Vázquez. Los agradezco a título diferente para agradecer a todos los presentes. El tema, digamos, es un tema de lo cual me gustaría discutir con ustedes, reflexionar con ustedes. Es un tema, digamos, de gran actualidad. Y pensaba en Nietzsche cuando estaba reflexionando sobre el título de dar a estas reflexiones. Las cosas actuales necesitan de consideraciones inactuales, porque solo de esta manera se puede tomar distancia frente a la moda, frente a la actualidad. Y yo me acuerdo que me hablaba Luhmann cuando en la Primera Guerra Mundial fue necesario hacer medidas de territorios, ¿no? ¿Y cómo se hacían estas medidas de territorios? Se hacían con los soldados que medían metro, cada metro, etc. Naturalmente los resultados fueron trágicos, como la guerra, en el sentido que eran todos equivocados. Ahora usted sabe que con observación muy a distancia podemos ver mucho más de lo que podían ver los soldados. Entonces, consideraciones inactuales, en el sentido de las inaktuelle Betrachtungen über die Geschichte von Nietzsche. El tema de los derechos sociales es uno de los temas jurídicos y políticos más debatidos en estos años. Y esto acontece no solo aquí en América Latina, sino también en Europa y en los Estados Unidos. No sé si esto dependa de la actualidad política de los problemas que son tratados con el recurso a aquella denominación, si dependa de su improvisada relevancia jurídica, o bien si dependa del hecho que las cuestiones que son debatidas bajo la etiqueta de derechos sociales son efectivamente cuestiones cuya urgencia se ha vuelto particularmente preocupante solo recientemente. Tengo la duda que los motivos no sean estos, y mi duda surge a su vez de diferentes motivos. El primer motivo, dudas, es el siguiente. Se usa la etiqueta derechos sociales como si ella fuera el nombre de un problema de reciente actualidad, como si fuera el nombre de una cuestión que finalmente percibimos gracias a la particular sensibilidad de las Cortes, las cuales tendrían el gran valor de ocuparse precisamente de cuestiones relevantes respecto a las cuales otros poderes serían, como se dice, inertes o ciegos. El problema entonces debería ser precisado en modo que se vuelva claro si se trata de la relevancia de la cuestión de derechos sociales o bien si se trata de la relevancia de la relación entre derecho y política, y todavía más en particular si se trata de la relevancia de la relación que en algunos países se ha instaurado entre las Cortes y los parlamentos. Y cuando digo algunos países, mi referencia es a Colombia, Brasil, México y también Argentina. Sin embargo, lo que maravilla no es el hecho que a la relevancia de la cuestión no se dé su verdadero nombre, sino el hecho que para justificar un comportamiento de las Cortes, que en algunos países representa una tendencia
más que nada marcada, o para dar explicaciones de aquel comportamiento, es decir, para dotarle fundamentos externos de legitimidad, se construyen grandes andamiajes teóricos, las cuales luego pretenden tener también Perdón, que te ellas... interrumpa, Rafael. La intención, si es posible, es que pueda hacerse una presentación de unos 15 minutos y luego una discusión entre todos. No sé si pensabas leer todo el texto. No, depende del público. No leer el texto. No, 15, 20 minutos. Exactamente. Ah, bien. Para mí lo podemos hacer de esta manera. Puede ser también más porque de que ya hemos leído. si ustedes ya han leído el texto, entonces podemos discutir. Entonces mi perspectiva es la siguiente, que esta discusión, este problema de los derechos sociales que se pone como un problema entre la distancia y la diferencia entre libertades y desigualdades, o libertad e igualdad. Este es un problema que tiene mucho más que ver con la función política que se ha asumido las Cortes Supremas en algunos de estos países. Primero. Segunda cuestión, este problema de la reintroducción de la igualdad, de la desigualdad en la igualdad, es un tema que ha sido tratado de una manera muy interesante, yo creo, por los viejos Marshall, el padre y el hijo, y los cuales, el hijo específicamente, trataban la economía capitalista que tiene la técnica de la reintroducción de la desigualdad en la igualdad, en las igualdades, como un arquitecto de la desigualdad. Entonces el problema es que la función de las Cortes no es de reintroducir igualdad, es de reintroducir continuamente formas tolerables de la desigualdad. En este sentido, las Cortes actúan en un espacio que está entre política y economía. No se puede justificar pero todo esto como si el actuar de las Cortes podría ser tratado como el actuar imparcial, el actuar de quien no tiene, digamos, otras representaciones de la realidad que no sean la representación de la igualdad, de la libertad y del superamiento de las inercias de la política. Mi perspectiva, es uno de los problemas más grandes que se enfrentan ahora. Desde cuando se han terminado las grandes narraciones del mundo, quiero decir marxismo, quiero decir liberalismo, quiero decir, si me permiten, los grandes fascismos que han tenido en el siglo pasado, eran todas grandes construcciones del mundo, ¿no? La política no tiene la capacidad de reconstruir perspectivas sociales unitarias. Así que las decisiones que toma la política son siempre más de compensación. Y las Cortes se han asumido la función de una compensación de la incapacidad a compensar. Claro. Así que ellas constituyen una amenaza continua. Y frente a esta situación de la función de las Cortes, no se puede imaginar como hacen los así llamados neoconstitucionalistas que circulan por el mundo todo, que tienen la gran expectativa que a través de las Cortes se puedan realizar altos niveles de igualdad, altos niveles de libertad, altos niveles, como se acostumbra a decir, de participación social. Otro aspecto de mi preocupación es el siguiente, que las Cortes que han sido construidas en todos estos países a través de una utilización política de la perspectiva kelseniana, frente a la discusión entre Schmitt y Kelsen, el actuar que estas Cortes construidas con esta perspectiva kelseniana, el actuar que ellas están haciendo en este momento es típicamente schmittiano, en el sentido de construir schmittianamente el punto ciego de la decisión política. Ese es un peligro. Porque usted no puede olvidar que en la mayoría de estos países, lo que se llama Estado de Derecho, ainda está en su niñez.
no ha alcanzado niveles de madurez y de estabilización. Usted lee un periódico como El Globo en Brasil, La Jornada aquí, usted ve cuántos tiempos todavía más faltan para poder imaginar una madurez de lo que se acostumbra en la tradición filosófico-jurídica de llamar de Estado de Derecho. A estas condiciones no es una suplencia de las Cortes frente a la política, es una ocupación de un vacío, que es otra cosa. Y esta ocupación de un vacío está construida por observadores. Porque yo puedo tener, todo el respeto por los jueces presentes, confianza en un juez, en un momento en el cual no puedo tener confianza en la política? No es necesario recordar a los presentes tantos estudios que fueron desenvolvidos en los años 70 en un país como Alemania, por ejemplo, para citar solo uno. Los protectores de Hüter von Recht und Ordnung, los protectores del derecho de la orden, de Wolfgang Kaupen, sobre la formación de los ministerios públicos en Alemania. Wolfgang Kaupen, en esa famosa investigación que hizo en los 70, ¿no?, él llegaba a la determinación que los ministerios públicos son todos de formación protestante y que ellos tienen una interpretación de la ley hiperformalista, y él decía hiperpositivista. Yo digo que es hiperjusnaturalista, porque el positivismo quiere decir respecto de la ley sin construcciones que se pueden realizar a través de grandes principios que no sean manifiestamente expresados en la ley. Las grandes amenazas, y en este sentido me preocupa esta tendencia contemporánea de los neoconstitucionalistas, como se llama, es este nuevo recurso a fórmulas justnaturalistas. Esta me preocupa. Si usted lee, por ejemplo, las justificaciones que ellos dan de este actuar de la Corte, de las Cortes, usted puede ver, por ejemplo, cómo este justnaturalismo es recurrente, presente, continuamente, está siempre ahí, no tiene límites. Entonces, yo creo que necesitamos de una apología constructivista del positivismo para evitar las grandes preocupaciones que nos son dadas por esta tendencia justnaturalista. Entonces, las Cortes no pueden realizar funciones políticas porque son amenazadoras. Primero. Segunda consecuencia. Ahora se está difundiendo esta actitud de algunas cortes, comenzó Colombia y ahora lo está haciendo también Brasil, de una declaración del estado de cosas inconstitucionales, ¿no? Ahí donde, como se justifican las motivaciones que dan las cortes, tienen graves inercias políticas, ¿no? Bien, a pesar de la insustentabilidad filosófico-jurídica de un concepto autocontradictorio con un estado de cosas inconstitucionales, sería el momento de la suspensión del derecho, en otras palabras, realizado y solucionado y enfrentado por una institución jurídica que se transforma en un momento de interpretación política del actuar de la política. Entonces, si el tema de los derechos sociales, así como lo habían enfrentado y reconstruido los viejos Marshalls, el padre y el hijo, es un problema que, según ellos, era enfrentado a través de un proceso de civilización del trabajo, y esta civilización del trabajo encontraba reconocimiento en la idea de la ciudadanía. Ahora, las posibilidades de esta ciudadanía son las posibilidades universales, formales, de principios, en otras palabras, y vacías, que están
en las técnicas de las Cortes. El problema de los derechos sociales es un problema que tiene a que ver con específicas competencias, tolerabilidades políticas de la desigualdad que se puede aceptar. Las Cortes, de mi perspectiva, no pueden tratar este problema. Es un problema exclusivamente político que necesita recaer otra vez en manos de las políticas. ¿Por qué? Las desigualdades, que ese es un problema de una reconstrucción filosófica y teórica del tema de la libertad y la igualdad, las desigualdades pertenecen a los cuerpos, a los particulares, a las particularidades. Y el derecho moderno no tiene gran interés en las particularidades de los cuerpos. Para expresar lo que quiero decir, es más que suficiente observar las favelas en un país como Brasil, es más que suficiente observar los cuerpos que nadan muertos o vivos en el Mediterráneo, es más que suficiente observar los cuerpos que están en fosas comunes o que están desperdiciados en el confín entre este país y Estados Unidos. Basta observar los cuerpos de niños que han sido cedidos por las autoridades de control fronterizo entre Estados Unidos y México. El año pasado han sido registrados 85.000. Esto se sabe que ha acontecido de ellos. El derecho de la libertad no tiene capacidad de tratar las particularidades que son los cuerpos, y la desigualdad tiene que ver con ellos. Y este era lo que habían visto los Marshall, los viejos Marshall, naturalmente. Así que solo una política que sea capaz de incrementar la tolerancia por las desigualdades que otros sistemas sociales no pueden aceptar, solo en este sentido encuentran espacios los así llamados derechos sociales, porque los derechos sociales solo de esta manera pueden ser tratados como requisitos efectivos del ejercicio de las libertades y de las igualdades. Claro, en otras palabras, si no tiene particulares los cuales sean alfabetizados y pueden leer, y pueden escribir y pueden entender lo que se dice, hablar de la libertad de expresión no tiene sentido. Se puede hablar, así como se ha hablado de la libertad de expresión por todo el siglo pasado, a partir de los años 50 hasta estos años. Paradójicamente, tenemos otra experiencia que es muy peligrosa, por eso digo paradójicamente y no somos preocupados. Los regímenes del siglo pasado se habían preocupado por los cuerpos y los particulares. Esa es una paradoja de la historia que no se puede olvidar, naturalmente. Pero yo creo que las democracias modernas, después de estas experiencias trágicas, tienen suficientes sistemas inmunitarios. El aspecto más fuerte de los sistemas inmunitarios que han sido desenvolvidos por esta democracia es el derecho. Pero es el derecho positivo. Y el derecho positivo de los tribunales, de todos los días. Entonces, el derecho positivo del Estado de Derecho. Así que, antes de todas estas construcciones metafísicas, de los constitucionalistas, antes de abrir las puertas a grandes expectativas frente al actuar de las Cortes, y antes de reconstruir ilusiones que dejan espacios más grandes por las amenazas, sería interesante ver lo que se puede hacer para expandir las posibilidades de una estabilización del Estado de Derecho, del derecho positivo, sin ideologías justnaturalistas, sin viejos residuos, sin grandes expectativas. Los cuerpos están ahí y ellos requieren ser reconocidos, para utilizar una expresión hegeliana. El reconocimiento de los cuerpos, pero es siempre un problema político, no puede ser un problema jurídico, porque el derecho conoce individuos y personas, y los cuerpos de los cuales hablamos, los cuerpos de los derechos sociales, que son la manifestación de la desigualdad, tienen la expectativa de ser tratados como personas, de ser reconocidos como personas y como individuos.
Estas consideraciones están en el texto que usted ha podido leer. Le pido disculpas, por favor, porque si tiene algunas imprecisiones en la traducción, pero tengo que agradecer a Javier Espinosa por el trabajo que hizo. Y estas son las ideas, que son ideas que estamos discutiendo y debatiendo junto con otros amigos en otros países. Yo le agradezco por su amabilidad. Gracias.